Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de poder acercarnos a tu palabra. Así que, Señor, te pedimos en este momento que tú nos bendigas, que tú nos prepares, nos capacites, Señor, y nos guíe en este tiempo. Prepara nuestros corazones, oh Dios. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Por favor, mis hermanos, acompáñenme a Efesios capítulo 6. Vamos a continuar en el versículo 10. Y el himno no fue casualidad, es un himno de combate, ¿verdad? Pues hoy vamos a hablar de una batalla, hoy vamos a hablar de soldados, hoy venimos belicosos. Antes de empezar entrar en el texto, quiero hacerle una historia. Hiro Onoda es la persona de la cual voy a hablar. Esta fue una noticia que salió en la BBC en el año 2014. Decía así: Hiro Onoda, el soldado japonés que permaneció oculto en la selva de Filipinas durante casi 3 décadas, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, murió este viernes en Tokio a los 91 años. Onoda, conocido por ser el último combatiente del conflicto bélico en rendirse, pertenecía a una pequeña unidad japonesa que quedó aislada en la isla de Lugán en medio del avance de las tropas estadounidenses. Sus órdenes eran no rendirse nunca o suicidarse, y a eso se atuvo durante todo el tiempo, rehusándose a creer que las hostilidades habían terminado. Finalmente se rindió en el año 1974, cuando su comandante voló a Filipinas para rescindir la orden, 29 años después de que hubiese terminado la guerra. En su estadía en la isla filipina, el soldado japonés se encargó de inspeccionar las instalaciones militares y tuvo disputas ocasionales con los residentes locales. Otros 3 efectivos se encontraban con él al final de la Segunda Guerra Mundial. Uno salió de la selva en el año 1950 y los otros 2 murieron, uno de ellos en el año 1972, tras enfrentamientos con tropas filipinas. O sea, ese seguía peleando en la Segunda Guerra Mundial. Onoda sorteó varios intentos de provocar su rendición y más tarde llegó a decir que ignoró las partidas de rescate enviadas y los folletos lanzados por Japón porque lo veía como estafas o estratagemas. Los folletos estaban llenos de errores, dijo él, así que pensé que era un ardid de los estadounidenses, dijo él en una entrevista. Me convertí en oficial y recibí una orden. Si no hubiese podido llevarla a cabo, hubiese sentido vergüenza. Soy muy competitivo, añadió el japonés. Entonces, como veremos a continuación, la vida del creyente es muy parecida a la de un soldado. Y de esto somos todos testigos. Inmediatamente nos convertimos, se produce una batalla en nosotros entre el querer y el hacer. Queremos hacer la voluntad de Dios, pero tenemos una tendencia a hacer lo malo. Y podemos verlo como algo solamente carnal, pero como vamos a ver en el día de hoy, no solamente está la carne contra nosotros, sino que hay huestes, otras fuerzas que también están actuando. Pero hoy vamos a ver esas fuerzas y cómo podemos también vencerlas. Así que me acompañan, por favor, al capítulo 6 de Efesios, en los versículos 10 en adelante. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe,
de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Entonces, como vimos, hermanos, en el soldado se mantenía en una batalla a pesar de que la batalla había terminado. Y como vimos en uno de los compañeros de él, murió en combate aún muchos años después de que había terminado la guerra. O sea, él estaba todavía en guerra y estaba haciendo daño. O sea, lo que primero que vemos acá es que como soldados de Cristo estamos llamados a prepararnos para la batalla, para lo cual necesitamos conocer cuáles son nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, debilidades y amenazas, lo que le llaman en el mundo empresarial el FODA, y así como tener un plan para la batalla. Es lo que encontramos en los primeros 3 versículos del texto que leímos. Vemos que nuestra fortaleza para la batalla viene de Dios mismo. Dice, por los demás hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, nuestra fortaleza viene de Dios. Él es nuestra fortaleza. Lo vemos en Juan, cuando Jesucristo está en su oración intercesora, dígase, dando las últimas palabras a sus discípulos. Él les dice a ellos en el Juan capítulo 15, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces vemos ahí que el Señor mismo nos dice que nuestra fortaleza está en Él, descansa en Él. Pero así como nuestra fortaleza descansa en Él, nuestra debilidad reside en no descansar en Él. ¿Cuál es nuestra debilidad? Querer llevar la batalla de acuerdo a nuestros propios recursos, apelando a nuestros propios criterios, a nuestras propias armas carnales. Entonces, pero cuando vemos la batalla, ya vemos fortalezas, debilidades, pero hay que ver las oportunidades que tenemos. El Señor la palabra de Dios está llena de textos que nos hablan de que nosotros vamos a ganar la buena batalla. Primera de Juan 4:4 nos dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque más poderoso es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y en el mismo Romanos 8:38 nos dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni potestades, ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, por un lado, la palabra de Dios nos manda a confiar en la fuerza del Señor, en su poder, pero también nos dice que la victoria está garantizada. Entonces, lo que podríamos preguntarnos es, si la victoria está garantizada, ¿para qué ir a la batalla? Hermanos, la batalla fue sellada, el final, o sea, el resultado de la guerra estuvo sellado en el Calvario. Cuando Cristo murió por nosotros y resucitó, ahí se selló la batalla. Pero Satanás no está completamente inactivo. Él sigue operando y sigue operando en nosotros. Y Él va a buscar la manera, no solamente de destruirnos, sino también de neutralizarnos. Si ya nosotros, como dice 1 de Juan 4:4, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, Satanás no va a poder eliminarnos, no va a poder quitar nuestra salvación, pero sí puede neutralizarnos en el sentido de que puede hacernos inútiles. Así como un soldado que tiene una herida se convierte en una carga para el pelotón, de la misma manera un cristiano que está viviendo un mal testimonio también se convierte en una carga para la iglesia y además se convierte en un obstáculo para que la batalla pueda avanzar y nosotros podamos completar la victoria. O sea que, aunque el resultado lo sabemos a nivel cósmico, pero a nivel personal, nosotros tenemos que echar una batalla y el resultado va a depender de cómo echemos la buena batalla. Y por eso entonces, si ya conocemos nuestras oportunidades, ahora debemos conocer nuestras amenazas. Y es lo que encontramos en el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, nos está diciendo acá que hay un ejército de seres espirituales que están opuestos al avance
de nosotros como cristianos, que están opuestos a que nosotros crezcamos como cristianos, que están opuestos a que nosotros llevamos la obra que Cristo ha puesto en nosotros. Entonces esa es la amenaza de nosotros, esas huestes que están actuando. Y como vemos, esas huestes son completamente espirituales. No podemos ir con armas carnales, sino que tenemos que ir con armas espirituales. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ya sabemos quiénes son. Sabemos que son Satanás y todos los seres que le siguen y todas las personas que también le están sirviendo. Pero debemos conocer también cuáles son sus maquinaciones, o sea, cómo opera. No es que nos vamos a hacer ahora expertos en demonología, pero debemos entender cómo opera Satanás. Y una de las cosas que él utiliza es el engaño. Fue lo que utilizó desde un principio, cuando tentó a Eva, cuando llevó a Eva a pecar. ¿Qué hizo él? Aplicó el engaño. Cuando vemos a Jesucristo, luego de ser bautizado, que va al desierto, en su momento de debilidad, ¿a qué apela él? A las tentaciones. Él empieza a ofrecerle cosas al Señor para que el Señor cambie su plan. Y asimismo él opera a través de utilizar también los falsos maestros. Esas falsas enseñanzas, las cuales ahora abundan por todo el mundo, que lo único que buscan es crear a las personas falsas esperanzas, pero sin Cristo. Es darle a la persona un sueño, darle a la persona un horizonte, pero sin Cristo. Y sabemos todos que sin Cristo nada somos. Solamente a través de Cristo una persona puede ser salva. Y solamente a través de Cristo una persona puede crecer. Entonces Satanás va a utilizar todo tipo de artimañas para que nosotros no podamos llevar a cabo nuestra obra. Pero vemos también que hay días en que Satanás va a operar y está operando, que es lo que la Biblia le llama en el día malo. Dice aquí en el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, esto no es un paseo de un día de camping. Esto es la vida cristiana, es una batalla y por lo tanto van a haber días en que los ataques de Satanás van a ser más poderosos, van a ser más incisivos, donde va a buscarnos cuál es nuestro punto débil y por ahí nos va a atacar. Y en ese día malo nosotros tenemos que estar preparados para poder resistir y al final estar firmes. Entonces ya conocemos cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras oportunidades y cuáles son nuestras amenazas. Y con esas cosas ahora en mano, vamos entonces a entrar a los versículos 14 y 17 y vamos a ver ahora cuál es el plan que debemos ejecutar. Como soldados de Cristo debemos vestirnos adecuadamente para la batalla. Un soldado no puede salir a la batalla sencillamente con unos chorcitos, ¿verdad?, en chancleta como si fuera para la playa, sino que tiene que tomar todas las indumentarias que él necesita para la batalla. Nos dice en el versículo 14, estad firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nos encontramos al apóstol Pablo, que nos está ahora hablando de toda la indumentaria que utilizaba un soldado romano. Como vamos a ver al final, Pablo estaba encadenado en ese tiempo, estaba en una cárcel. Y la cárcel romana no eran como la cárcel, los modelos penitenciarios, con soldados vestidos, con personas vestidas de civil y psicólogos, sino que eran soldados los que estaban custodiando. Y de hecho, muchas veces estaban encadenados a un soldado que estaba junto a ellos todo el tiempo. Entonces nos manda aquí, tomando esa analogía, tomando esa metáfora de ese soldado, nos habla de diferentes partes de la armadura del soldado para que nosotros nos preparemos con esas armaduras y le demos el correcto uso. Y en el 14 encontramos que debemos ceñir nuestros lomos con la verdad. El lomo es una especie de correa que sujetaba por la cintura toda la ropa del soldado. O sea, era lo que armaba todo el caparazón que el soldado tenía. Él era el soporte hasta para la espada, era donde te llevaba la espada cuando no estaba combatiendo. Si estaba avanzando y corriendo, era más fácil correr con la espada enganchada. O cualquier otro tipo de arma que él llevase, también lo llevaba en el cinto ceñido. Entonces la verdad se refiere a todo aquello que es conforme a Dios. De eso que debemos ceñirnos nosotros,
de todo aquello que va conforme a lo que Dios ha establecido. Y todo lo contrario a eso proviene del maligno, proviene de Satanás. Se refiere a una sinceridad de mente y de corazón, a una vida sin hipocresía, una vida transparente. Y para eso, si queremos ceñirnos a la verdad, tenemos que acercarnos a la fuente de la verdad, que es Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Cristo es la verdad misma, Él es la ejemplificación de la verdad. Así que ya tenemos la primera indumentaria que tenemos que utilizar, es ceñirnos de la verdad, es empaparnos de Cristo y seguir su ejemplo de cómo Él se mantuvo en verdad todo el tiempo. Lo siguiente que encontramos es la coraza de justicia. La coraza era el instrumento, la pieza que utilizaban delante y detrás, que los protegía a ellos de cualquier ataque frontal, de una espada o algo, porque era hecha con metal y cuero, lo cual hacía que rebotara la espada y no traspasara. O sea, la coraza lo que protegía eran los órganos internos, el corazón, los riñones, todas esas partes internas de un soldado. Un soldado herido por ahí era un soldado que era muerto prácticamente, porque si no se moría en ese momento, se iba a morir un poquito más tarde, porque recordemos que no existían los avances de la medicina que tenemos en el día de hoy. Entonces, debemos cuidar nuestro corazón. La coraza representa una vida de integridad, que lo que somos sea lo que hacemos, sea lo que reflejamos. Nosotros no podemos ser personas que tienen dos caras, una la que somos en la iglesia y otra la que somos en la calle, una que la que somos en la casa y otra la que somos en los negocios. No tenemos que ser una sola persona sin doble moral ni nada que afecte nuestro testimonio. Satanás va a estar buscando siempre en cuáles áreas nosotros fallamos, y en esas áreas es donde él va a colocar su espada, es donde él nos va a atacar para neutralizarnos. O sea, así que debemos proteger nuestro corazón, debemos proteger qué hay en nuestro corazón, cuáles son nuestros anhelos, cuáles son las cosas que son importantes para nosotros, porque de la abundancia del corazón es que habla la boca, o sea, de la abundancia de corazón es que van a salir las cosas de nosotros. Entonces, sigue el apóstol describiendo al soldado y nos dice en el versículo 15: y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. El calzado romano, el apresto, era un calzado especial, el que usaban los soldados. Era un calzado que ellos le ponían clavos, pequeños clavos, para que tuvieran mayor agarre. Así, cuando iban caminando en terrenos resbaladizos o mojados, lo que sea, esos clavos les servían como les sirven los zapatos a un jugador de béisbol o de fútbol. O sea, él necesita tener buen agarre. Y el calzado romano también le servía para él andar por cualquier lugar, y era una ventaja que tenían los soldados romanos con respecto a los demás soldados, muchos de los cuales peleaban hasta descalzos. Y el evangelio es el instrumento más poderoso para mantenernos firmes a la hora del ataque. Es en el evangelio que nosotros caemos o nos levantamos. O sea, nuestra paz descansa en el evangelio. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en la obra que Cristo ha hecho en nosotros, y darle el valor de la obra que Cristo realizó por nosotros. El evangelio ha sido el instrumento que Dios ha utilizado para reconciliarnos con Él. Mientras tanto, nosotros éramos enemigos de Dios, y a través del evangelio hemos sido reconciliados. Segunda de Corintios 5:7 nos habla en detalle de esa reconciliación, y el mismo libro de Efesios también nos habla de esa reconciliación. Pero también el evangelio es el instrumento, el arma que Dios ha puesto también para que nosotros avancemos. Es el mandato que a nosotros nos mandó fue de llevar el evangelio a las demás personas. En Marcos 16:15 nos dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. O sea, si nosotros queremos reconciliar a alguien con Dios, tenemos necesariamente que predicarle el evangelio. Si nosotros queremos vivir en reconciliación con las personas, tiene que ser en base al evangelio. O sea que el cristiano se mantiene firme o cae de acuerdo a cómo esté firme en el evangelio que Dios ha dado. La paz nuestra llega a través del evangelio, y la reconciliación hacia los demás con Dios y con nosotros viene a través del evangelio. Pero sigue la descripción. En el versículo 16 nos manda a utilizar
otro instrumento. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí nos está hablando del instrumento que utilizaban los soldados romanos, que era como una especie de cajón medio ovalado, el cual estaba preparado para que se uniera a otro. Ellos como que encajaban como un rompecabezas, y cuando eran atacados con fuego, principalmente ataque aéreo, que era a través de los flecheros, ellos se juntaban todos y formaban como si fuera una sola estructura, y eso impedía que las flechas penetraran y le pudieran hacer daño. Asimismo, nosotros como cristianos debemos apelar a la fe en el momento de recibir los ataques del maligno, y debemos mantenernos juntos a otros hermanos para que juntos, juntando nuestras fuerzas, así también podamos repeler esos ataques. La fe nos capacita para mantenernos firmes ante todas las dificultades. Dios quiere hombres de fe para llevar la batalla. Cuando estábamos en la escuela bíblica de verano, vimos un grupo de personajes que le llamamos los héroes de la fe, los cuales lo encontramos todos descritos en el capítulo 11 de Hebreos. Y Hebreos 11:6, que era el lema de la escuela dominical, nos decía: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que le es galardonador de lo que le buscan. O sea, nosotros no podemos agradar a Dios si nosotros no tenemos fe. Nosotros no podemos mantenernos firmes si no es a través de la fe. Y esa fe de que está obrando un Dios que es más poderoso que aquel que nos está atacando, es la que nos mantiene firmes y nos hace saber que ese ataque es temporal. Es esa fe en la palabra de Dios, en su promesa, la que siempre nos va a mantener enfocados en cuál es nuestro destino final. Y es lo que encontramos entonces en el penúltimo instrumento que Pablo nos manda a tomar, y es el yelmo de la salvación, en el versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo es el casco, el que utilizaba el romano. El yelmo se lo colocaba sobre la cabeza, y la idea de esto era proteger la cabeza de cualquier golpe. Entonces Pablo utiliza la metáfora del yelmo para hablarnos de que nosotros debemos cuidar nuestra mente. Nuestra mente debe estar bien cuidada, nuestros pensamientos deben estar bien cuidados, porque ese es un área donde Satanás nos va a atacar continuamente. De hecho, todos los días nuestra mente está siendo atacada a través de los diferentes medios, trayéndonos pensamientos a la cabeza que nos llevan a pecado, trayéndonos pensamientos que nos desilusionan, trayéndonos pensamientos que nos hacen sentir que no vale la pena la batalla. Y es que tener presente que ya no somos de este mundo, o sea, tener nuestro pensamiento enfocados, que tenemos una ciudadanía que va más allá de esta tierra, que va en los cielos, es lo que nos permitirá rechazar cualquier oferta mundana. O sea, si nosotros sabemos que tenemos una ciudadanía allá en los cielos, cualquier cosa que nos puedan ofrecer aquí en la tierra, nosotros la vamos a ver como poca cosa. Entonces, la salvación nos garantiza que nosotros tenemos una ciudadanía en los cielos. Saber que tenemos una vida eterna garantizada nos va a hacer repeler cualquier oferta temporal que se nos pueda hacer en este mundo. Y saber que vamos a tener, que fuimos comprados por precio de sangre, que Cristo dio su vida por nosotros, nos va a enseñar a valorar lo que el Señor ha hecho, y nos va a enseñar a rechazar cualquier oferta de placer temporal que nos pueda llevar del mundo. Entonces ya vemos que tenemos instrumentos que el Señor nos ha puesto, y vemos que le llamamos la armadura de Dios, porque todas esas cosas provienen de Dios. Todo, nuestra fe, nuestra salvación, nuestra justicia, todo proviene de Dios, es un regalo de Dios. Entonces, ahora que estamos ya equipados, entonces vamos a tomar nuestras armas y vamos a combatir. Y es lo que encontramos en los versículos del 17 en adelante. Nos dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces vemos aquí que lo primero que nos manda es a empuñar la espada del Espíritu, y para que no haya duda nos habla de que es la palabra de Dios. La espada era el instrumento de ataque, pero también era un instrumento de defensa que utilizaba el soldado a la hora de la batalla.
Del mismo modo, la palabra es el instrumento de defensa ante los ataques frontales que vamos a recibir de Satanás. Y para que veamos un ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso encarnado, no utilizó su poder para defender de los ataques de Satanás, sino que utilizó la palabra de Dios. Cuando vamos a Mateo 4:1, vemos que Jesucristo fue llevado al desierto y allá fue dejado 40 días en ayunos, 40 días, y cuando estaba débil, se acerca a Satanás en el versículo 4 de Mateo 4 y le dice, en el versículo 3, y después vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo, no conforme con esto, lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, y porque escrito está, a sus ángeles mandarás acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y vemos entonces que Satanás, cuando ve que Jesucristo apela a las Escrituras, él toma las Escrituras para la siguiente tentación. Satanás utiliza las Escrituras también para atacarnos a nosotros, pero él las saca de contexto. Y así mismo hacen los falsos maestros, que sacan las Escrituras fuera de contexto para amarrar, para atacar al cristiano. Satanás saca las Escrituras fuera de contexto. Y Jesucristo le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Vemos aquí una batalla de Biblia. Estamos aquí en una batalla bíblica. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás pudo haber seguido argumentando, pero el Señor le dio una orden, vete, Satanás. Y aquí vemos cómo el Señor Jesucristo apela a las Escrituras como un medio de defensa contra el ataque de Satanás. Y si Jesucristo utiliza las Escrituras, ¿qué nos deja a nosotros? Entonces, para poder utilizar las Escrituras, ¿qué debemos hacer? Conocer las Escrituras. Un soldado debe conocer su arma. Un soldado debe saber hasta cuál es la longitud de su espada. Un soldado debe saber, un soldado moderno, cuántas balas tiene su arma, porque él tiene que saber cómo administrar sus balas, cuál es el alcance que tiene esa arma, cuál es la precisión que tiene. O sea, todo ese tipo de cosas tiene que conocerlo un soldado, porque si el soldado empieza a tirar tiros a un objetivo que está a 1 kilómetro y su arma solamente llega a los 200 metros, sencillamente está botando sus balas. Pero también un soldado tiene que preparar su arma, y por eso los soldados siempre están aceitando. Lo vemos en las películas, y yo sé que el hermano Pepe, si estuviera aquí, se riera. Siempre está aceitando sus instrumentos, ¿verdad? Y la espada siempre está sacando filo. Entonces, ¿por qué? Porque él tiene que estar listo para utilizarla. Pero también la palabra de Dios es el instrumento de ataque que tenemos nosotros, con el cual podemos hacer que el reino de Dios se expanda. Es mediante la palabra que una persona puede llegar a ser salva. La fe viene por el oír, y no oír cualquier cosa, sino oír la palabra de Dios. Entonces podemos llegar al corazón de los perdidos solamente a través de la palabra de Dios, no ofreciéndoles historias ni promesas, sino presentándole la palabra de Dios, y para que sea la palabra de Dios aquella que penetre en él y abra su corazón, y pueda el Señor colocar su Santo Espíritu y esa persona ser salva. Hebreos 4:2 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces sirve como defensa y también sirve como ataque. Pero hay otra arma que nos están dando acá, que es un arma poderosísima, y es un arma que tristemente los cristianos no le damos todo el uso que deberíamos darle. Y es la que encontramos en el versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
es la oración. Entonces, un soldado tiene que tener armas, pero un soldado necesita algo muy importante, que es la comunicación. Cuando vemos películas de batalla y cuando vemos cómo se desarrolla la historia, vemos que siempre se atacan primero a las torres de control. Antes de tirar a las personas, atacan primero a las antenas. O sea, es el arma más poderosa que puede tener un ejército, es la comunicación. Y la comunicación de un soldado cristiano, de un soldado de Cristo, es a través de la oración. Y por eso nos manda a orar en todo tiempo. Y nos habla de 4 características de la oración: súplica, en el Espíritu, velando y perseverando. Súplica significa que reconocemos que estamos hablando a un Dios que está más allá de nuestro alcance, que no le estamos pidiendo un favor al primo, ni estamos pidiéndole la devolución de un préstamo a un amigo, sino que estamos apelando a la misericordia de Dios y no reclamando un derecho. En el Espíritu nos dice que estamos siguiendo el medio correcto que Dios ha establecido, que es a través del Espíritu Santo. Toda oración nuestra tiene que ser a través del Espíritu Santo. Romanos 8:26, me gustaría que me acompañaran a leer ese pasaje. Nos habla de por qué debemos acudir al Espíritu Santo en oración. ¿Por qué debemos hacerlo? A Dios a través del Espíritu Santo. Romanos 8:26 nos dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. En pocas palabras, hermanos, nosotros ni siquiera sabemos qué pedir, no sabemos qué pelear, no tenemos armas nuestras propias y tampoco sabemos cómo pedir. Y es la palabra de Dios que nos dice que es a través del Espíritu que debemos interceder, es a través del Espíritu que debemos acercarnos a Dios. Y nos habla aquí también de otra característica de la oración: velando, es estando atentos a la voz de Dios, no desganadamente, no haciendo una oración para salir de eso, no un Padre Nuestro que decimos corriendo y salimos por ahí a trabajar, sino que estamos hablando de velar, una oración que sea intensa, una oración que sea que sea en comunión con Dios, no algo que tú lo haces sencillamente para cumplir como un checklist. Vemos que tenemos que colocarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él, a su debido tiempo, entonces Él nos responde, como dice 1 de Pedro 5:6 en adelante, que no lo vamos a leer por falta de tiempo. Pero otra característica que vemos, no solamente es que debemos estar en súplica, en el Espíritu y velando, sino que debemos ser perseverantes. Dice que perseverando, siendo constantes en ellas, considerando que a su tiempo toda oración es respondida. Hermanos, cuando oramos a Dios, le estamos primero que reconociendo a Él que Él es nuestro Dios, que Él nos da las cosas que a nosotros nos convienen, que lo hacemos en el Espíritu, porque nosotros por nosotros mismos no podemos acercarnos a Él, que debemos mantenernos, debe ser una oración intensa con Él, y además debemos perseverar. Cuando perseveramos en la oración, le estamos diciendo al Señor: tú estás escuchando nuestra oración, y sabemos que a tu debido tiempo, no a nuestro debido tiempo, esa oración va a ser respondida. Otra arma que es como una ayuda colateral que nos da el apóstol Pablo en este pasaje, la encontramos en el versículo 19. Nos dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces nos dice aquí en el versículo 18, que está la parte que yo quería resaltar en esta parte, nos dice aquí: perseverando con perseverancia y súplica por todos los santos. Y aquí no se está hablando de que nosotros en la oración no debemos ser egoístas, no debemos enfocarnos solamente en nosotros. Un soldado no pelea solo, sino que es parte
de un ejército. Entonces, ese ejército, todo el mundo necesita ayuda. Por eso todos debemos orar por todos. Pero no solamente por todos. En el 19 lo que veíamos era que también debemos orar por aquellas personas que están en eminencia. Pablo pide a su pueblo que ore también por él, para que él pueda llevar a la obra que Dios le ha encomendado. Entonces, no solamente los soldados que están en el batallón necesitan un apoyo tuyo, sino que también tus generales tienen que sentirse que tú estás también preocupado por ellos, y eso lo va a fortalecer, que hay una comunión entre tú y ellos, que tú estás pendiente a ellos, así como ellos están pendientes de ti. Entonces, vemos aquí que la oración trabaja hacia arriba y hacia nosotros, y también debe trabajar hacia los lados, en el sentido que también debemos pedir por aquellos que están en la misma lucha con nosotros. Entonces, nos dice Pablo aquí en el versículo 20 que somos embajadores de Dios o representantes de su reino. Pablo está hablando aquí del ministerio que él tiene como embajador de Dios, y por lo tanto él necesita de esa oración. Pero igual nosotros también somos embajadores de Dios, somos sus representantes, y por eso nosotros no podemos perder esa batalla. La guerra no se va a perder, porque eso no depende de nosotros, pero la batalla nuestra, la batalla personal, sí se puede perder. Entonces la oración, además de la oración, hay otro elemento en el versículo 21, y es que debemos confortarnos unos a otros e informarnos del progreso de la batalla. Entonces vemos aquí que él nos habla en el 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hago saber, todo os lo hará saber Tíquico, hermano y fiel ministro en el Señor. Pablo se desprende de un servidor de él. Pablo está preso. Lo que más necesita un preso son personas que le estén ayudando. Y Pablo se desprende de Tíquico para enviarlo a la iglesia de Éfeso, para que les diga a él cómo van sus asuntos, para que le diga a ellos cómo van sus asuntos, y así, de esa manera, se conforten mutuamente. Entonces, los cristianos debemos vivir uno confortándose, debemos vivir uno apoyando mutuamente en esta batalla. Por ejemplo, a mí me causa gran gozo cuando yo veo que aquí leen una carta de una iglesia de Bonao, donde va a haber un bautismo de 5 personas, o 10 personas, o 1 persona, porque eso significa que el reino de Dios se va expandiendo, y eso le dice a uno que todavía Dios sigue obrando a través de instrumentos inútiles, y eso me dice a mí, yo puedo predicar el evangelio, y el evangelio que yo predique, si es conforme a la palabra de Dios, también va a tener efecto, así como aquí, como lo tuvo allá en Bonao, o en Monteplata, o lo extraordinario que pasó en Asua. Entonces, mantenernos informados trae consuelo a nuestros corazones, y por eso debemos mantener una estrecha comunicación con los demás hermanos. Entonces, en conclusión, hermanos, estamos en el campo de batalla, tenemos las herramientas, conocemos al enemigo, lo único que nos queda ahora es aferrarnos al poder que Dios ha puesto en nuestras manos, y veremos que al final saldremos vencedores. Que el Señor les bendiga. Oremos. Padre, tú sabes que no somos capaces, Señor, de hacer nada sin ti, que fuera de ti, Señor, nada somos. Por eso acudimos a ti, Señor, para que en la batalla de la vida, en la batalla contra Satanás y contra sus acechanzas, Señor, tú seas quien esté con nosotros, y que tu Santo Espíritu, Señor, sea quien pelee por nosotros. Bendícenos, oh Dios, en esta semana y en el resto, Señor, de nuestras vidas, para que seamos soldados diligentes, Señor, soldados fieles, Señor, así como estuvo aquel soldado japonés, dispuesto, Señor, a morir, Padre, por cuidar el lugar que le pusieron a cuidar. Así mismo nosotros, Señor, tú has puesto una tarea para nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder llevarla a cabo, y que tu nombre, Señor, sea glorificado en todo lo que hagamos. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.